Continuamos con el programa, vamos de inmediato a escuchar a Manuel Gómez de la Torre, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien se refiere a lo ocurrido con la muerte de estos soldados en Ilave, desde Puno. El río es variable, por supuesto que sí. Variable significa que se puede cruzar caminando. Ellos habían hecho esa ruta para trasladarse de Ilave a Juli. Esperaban llegar al mismo vado, no lo pudieron hacer porque la gente ya los había rodeado, ¿no? Entonces deciden pasar por el río. ¿Y por qué deciden hacerlo? Por dos cosas muy simples. Primero, que continuaba la lluvia de piedras y palos, entonces la presión genera que ellos tengan que decidir. Habían hecho disparos al aire, entonces, ¿enfrentamos a la población con armas o cruzamos el río? El cruce del río fue una muy buena opción. ¿Por qué? Porque así evitaban producir un daño colateral fuerte. Y hablamos de inmediato con el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Danquart. Muchísimas gracias por estar enlazado con nosotros. Usted ha escuchado lo que ha dicho el jefe del Comando Conjunto. Ha dicho, nosotros teníamos dos posibilidades, o disparar o cruzar el río. ¿Entiende usted que esta es una justificación para explicar y para encontrar la responsabilidad sobre lo que ocurrió el fin de semana? Bueno, buenas noches, gracias por la noches. invitación. Fíjese, habría que preguntarnos cuál es el escenario que estamos viviendo en Ilave, ¿no? ¿Estamos en un estado de emergencia o no lo estamos? ¿Ha sido un estado de emergencia declarativo o realmente el gobierno ha tratado de solucionar el conflicto que hay en esa zona? ¿Qué misión tenían esas tropas? ¿Por qué esas tropas no tenían las órdenes muy claras? ¿Por qué no tenían una reserva? ¿Y por qué se desplazaban a pie cuando esas unidades son motorizadas? Quiere decir que, supongo, que no se desplazaban con carros porque la población había tomado las carreteras. Entonces, ¿quién tiene el control de la zona? Normalmente el estado de emergencia se priva de los derechos de la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de domicilio, ¿no? O la libertad, la seguridad de las personas. Entonces, ¿en qué situación estamos? Eso es lo primero que hay que preguntarle al jefe del Comando Conjunto. Y si el daño colateral era que mueran 6 soldados, ¿no? Yo creo que el ejército siempre ha estado preparado para este tipo de contingencias, y yo creo que esas tropas, haciendo uso disuasivo con sus armas, han podido tranquilamente parar esa población, porque realmente eran efectivos suficientes y estaban armados versus las piedras. Lo que sucede es que todas las tropas que están en la zona tienen el temor de actuar, porque desde el comando, desde el ministro de Defensa, hay la orden de no actuar como se debe. Entonces no empleen las armas, y entonces vamos a hacer muñecos como la policía con sus escudos y sus palos. Entonces, ¿para qué hemos sacado las Fuerzas Armadas? ¿Para qué empleamos al ejército en una zona convulsionada como es Puno? La responsabilidad, ahora, entonces, si me permite, es del ministro de Defensa. Definitivamente por permitir que se usen las tropas inadecuadamente, porque él es el que da las disposiciones al comandante general del ejército, quien lamentablemente no sabemos si ha dado su opinión o no. Él ha debido oponerse, porque él debe salvaguardar la vida de esos soldados que realmente los padres lo entregan a la patria, para que sirvan a la patria, no para que sean asesinados malsanamente o para que sean forzados a tratar de vadear un río cuando no estaban las condiciones para hacerlo y se mueran 6 ahogados, ¿no? Entonces yo creo que el ministro de Defensa tiene la responsabilidad directa, pero ahí no queda la cosa. Yo creo que tenemos que ir un poquito más arriba. El ministro de Defensa pertenece a un gabinete. Hay un jefe de gabinete también que, por lo que he escuchado sus declaraciones, él no sabe nada de los planes operativos. Por lo que ha trascendido de su declaración en la Fiscalía, ¿a eso se refiere? Cuando le preguntan respecto a las muertes y él dice que no conoce cuáles eran los planes de las Fuerzas Armadas y la policía para atender el control de estas protestas. Que yo sepa, el premier normalmente se reúne con el ministro de Defensa y el ministro de Defensa le va a decir cuál es el escenario y cómo se va a actuar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entonces? ¿No cuenta la Fuerza Armada y la policía con el respaldo político que necesita? ¿Diría usted? Definitivamente estamos mandando a la policía y a las Fuerzas Armadas a que sean parte de vejámenes
de pobladores violentos. Eso no se ha debido permitir. Fíjese, y en el caso de Puno, la situación está bastante grave porque el gobierno no ha sabido actuar prontamente. Ha actuado muy blandamente y creo que desde cuando quisieron tomar el aeropuerto de Juliaca se debieron tomar las medidas, porque si analizamos hoy día ya se declaró emergencia. Estamos en emergencia y no funciona, es declarativo. ¿Qué nos queda? Cuando usted dice que es declarativo, se refiere a que finalmente igual se están produciendo concentraciones de personas, igual se están haciendo cosas que no deberían, en teoría, hacerse en un estado de emergencia. Y más aún en una región que está bajo control o vigilancia de las Fuerzas Armadas. Completamente de acuerdo y afirmativo, ¿no? Realmente ese estado de emergencia no funciona. Entonces, ¿qué le queda al Estado? Le queda dos vías. Una, declarar el estado de sitio. Y el estado de sitio normalmente hace cuando hay una invasión extranjera o hay un peligro, una amenaza inminente de una guerra civil, que no es el caso. Entonces, aquí lo que tiene que hacer, yo creo que la responsabilidad más arriba, y esta bola de nieve que ha crecido y que el gobierno no ha sabido enfrentar, porque la población está convencida que la solución al problema es la renuncia de la presidenta, la cierre del Congreso y la constituyente, eso ya no lo van a poder cambiar. El 51% de esa gente cree que Castillo no ha dado un golpe de Estado, sino que el Congreso lo ha acabado. Entonces, con esta bola de nieve, lo único que le queda a la presidenta Dina Boluarte, en mi opinión, para si quiere solucionar el problema, es dar un paso al costado. Muy bien, ha sido claro en su intervención. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Continuamos aquí analizando los temas del día de hoy y como comentábamos al inicio del programa, también se vio la audiencia de una nueva solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo y de dos exministros suyos, Juan Silva y Heiner Alvarado, integrantes de esta organización criminal que investiga la Fiscalía. Pues bien, está con nosotros